Alabanza por las bendiciones de Dios. Bendice alma mía Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová, y no olvides ninguno de tus beneficios. Él es el que perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Amén. Iglesia, buenos días. Bienvenidos a adorar al Señor. Solo les pido que por favor saquemos este espacio, apartemos este tiempo para adorar al Rey, para escuchar su palabra, para disfrutar de su presencia. Amén. Les invito a que de corazón podamos honrarle, a que allí desde donde usted está pueda levantar adoración a Él, pueda tener libertad, pueda exaltarle y tener gratitud porque sus misericordias son buenas cada mañana y su fidelidad cada noche. Amén. Entonces le motivamos para que se sienta en libertad de adorar como quiera. Nosotros solo vamos a guiarle, pero la intención es que la adoración salga de su corazón. Señor, estamos delante de ti, Rey, para adorarte, para honrarte, Señor. Hoy venimos como iglesia, Señor, en diferentes lugares, Señor, para exaltar tu nombre, Señor. Hoy queremos levantar nuestra voz para honrarte, para decirte que tú eres nuestro Señor, que tú eres nuestro amado, que tú eres la fuerza de nuestra vida, que tú eres la fortaleza de nuestra alma, que sin ti moriríamos, Señor, para decirte que tú eres nuestro Salvador, Dios todopoderoso, eterno, incomparable, nuestro Señor. Oh, te exaltamos, Señor. Te adoramos, mi Rey, te honramos, Señor. Precioso eres tú, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. A ti la gloria, Rey. Tengo todo. Eres todo lo que necesito. Al lugar donde encontré descanso. Dile al Señor, renuevas mis fuerzas, renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Oh sí, Señor. Renuevas mis fuerzas, guías mis pasos. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. En tus brazos cada miedo y temor se apaga. Tú me enseñas a confiar cuando mi fe desmaya. Oh sí, Señor. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. En tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste
porque mi corazón está confiado en ti, Señor, en que tú obras, en que tú haces. Señor, hoy descansamos en tu mano, Señor, porque aunque ande en valle de sombra de muerte, Señor, no temerá mi corazón, Señor, porque tú estarás con nosotros, cuidando y guardando nuestra vida, Señor. Oh, gracias, 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 gracias. Iglesia, allí donde tú estás, dile al Señor gracias. Gracias por cuidar mi vida. Gracias por cuidar mi corazón, mis pensamientos, por cuidar mis emociones. Gracias por cuidar mis finanzas, Señor. Gracias, Señor, porque tú has proveído. Gracias porque tú has sanado, Señor. Gracias porque hemos visto tu gloria, Señor. Y queremos declarar, Señor, que aunque pasemos por valle de sombra y muerte, Señor, tú estarás con nosotros, Rey. No temerá mi corazón, mi Señor. Oh, te alabamos, Señor. Aunque pase por el valle de la sombra y muerte, ya no temo, yo confío, díselo, tú estás conmigo. Y si caigo o me pierdo, vienes a buscarme. No me olvidas ni me encuentras y nunca te rindes. Tu amor inagotable, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Oh, mi Señor, hoy te adoramos, Rey, tú eres precioso, Señor. Hoy te exaltamos, Señor, porque no hay nadie como tú, mi Rey. Gracias, Señor, a ti la gloria, a ti la alabanza, Señor. Iglesia, te invito a que adores al Señor allí con tus palabras y le digas: Señor, mi corazón no temerá, porque está confiado en ti, Señor. Aunque venga, Señor, noticias que son difíciles de entender, Señor, mi corazón no temerá, estará confiado en ti. Empieza a adorarle, empieza a decirle: Señor, aquí está mi corazón, Señor. Hoy entrego mi vida, entrego mi mente, entrego mi corazón, entrego lo que soy, entrego mis sueños, Señor, para reconocer que eres tú el que tiene el control de todo. Oh, mi Señor, hoy vengo delante de ti a adorarte, a exaltarte, Señor, a decirte que me entrego en tus brazos, Señor, para que tú hagas como quieras. Entrego mi vida en tus brazos, Señor. Entrego todo lo que soy, mi futuro, en tus manos, mi presente. Mis temores están delante de ti, Señor. Oh, mi Rey, te adoro, Jesús. Te adoro, Señor. Dile: Señor, que en tus brazos no temeremos. Dile: Señor, tú eres mi vida, mi roca, mi
persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Dile al Señor, en tus brazos, cada miedo y temor se apaga. Dile al Señor, tú me enseñas a confiar cuando mi fe desmaya. Oh Señor, renueva mis fuerzas, tú guías mis pasos. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Oh, gracias, Señor. Gracias, Rey. Sigue adorando allí al Señor. Dile, Señor, tú eres bueno, tú eres precioso, Señor. No hay nadie como tú, Jesús. Nadie como tú, Señor. Tú eres grande, precioso, poderoso. Aquí estamos delante de ti para adorarte, Señor. Tú eres nuestro Dios vencedor, invencible. Hemos venido a honrar tu nombre, Señor. Hemos venido a adorarte, Señor. Hemos separado este tiempo para adorarte, porque tú eres el único merecedor de honra, de alabanza, Señor. Muchos van tras la fama, muchos van tras el dinero. Señor, muchos creen que disfrutan su vida en otras cosas, Señor, pero qué hermoso es disfrutar en tu presencia, qué hermoso es adorarte, qué hermoso es exaltar tu nombre, Señor. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, debemos mover, dicen al Señor, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Y te llamamos milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré.
adoraré y te llamamos milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, sanando mi corazón, díselo, y te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré y te llamamos milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Oh sí, Señor, así eres tú, Señor, obrando en medio de la distancia, Señor. Tú estás sanando, tú estás quitando pensamientos que no son buenos para nuestra vida, Señor. Tú estás obrando en nuestros hijos, Señor. Estás obrando en nuestro esposo, en las esposas, Señor. Tú estás obrando en los hogares. Tú estás haciendo como tú quieres, Señor. Mientras te adoramos, Señor, nuestras cargas se van, Señor. Nuestro corazón, Señor, se aviva con tu presencia, Señor. Mientras te adoramos, Señor, tú obras. Oh, gracias, Rey, gracias por tu presencia, Señor. Gracias, Señor, porque aunque no podamos ver lo que estás haciendo en cada casa, Señor, yo sé que tú estás obrando, Señor, porque tú eres milagroso, vencedor, invencible, Señor. Aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Siempre estás obrando. Siempre estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Siempre estás obrando. Siempre estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Siempre estás obrando. Siempre estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda Oh ver, sí, estás Señor, obrando. gracias. Siempre estás obrando. Siempre estás obrando. Oh, gracias, Rey. Hoy te adoramos, mi buen Señor. Tú eres digno, Rey, de toda honra, Señor. Te adoramos, te adoramos, te adoramos. Iglesia, adórale allí donde estás, en el lugar donde te encuentras. Derrama tu corazón delante de Él. Dile, Señor, tú eres fiel y perfecto, Señor. Tú eres digno de honra, de alabanza, Señor. Aquí estamos, Señor, mi corazón. Amados, hoy quiero que reflexionemos un poco sobre la oración. Debemos de incrementar esa actividad de oración, suplicar a Dios, rogar a Dios a nivel global, a nivel mundial, para que el Señor cambie, haga que gire ese asunto de la era que estamos viviendo, de la temporada que estamos viviendo.
Para ello quiero tomar un libro, el libro de Lamentaciones que escribió el profeta Jeremías, y quiero tomar algunos principios que hay allí para orar, para pedirle al Señor, para que juntos busquemos el rostro del Señor, para que juntos nos humillemos delante del Señor. Dice Lamentaciones en el capítulo 1, pero la Septuaginta tiene un prefacio que no aparece en todas las Biblias, sino es un prefacio muy antiguo, que parece ser que estaba en el original, o los primeros que estudiaron la Biblia lo encontraron allí. Dice de la siguiente manera: después que Israel fue llevado cautivo y que Jerusalén quedó desierta, estaba sentado el profeta Jeremías llorando y endechando sobre Jerusalén con la siguiente lamentación: y suspiraba con amargura de ánimo, donde irando alaridos, dijo el profeta. ¿Cómo ha quedado sola la ciudad populosa? Dice el versículo 1. ¿Cómo ha quedado sola la ciudad populosa? Cuando vemos la introducción del profeta Jeremías, podemos observar que Jeremías es llamado el profeta llorón, pero Jeremías tenía algunas cosas muy particulares. Por eso hoy quiero hablar sobre las lágrimas de Dios, y especialmente quiero referirme sobre cómo llorar las lágrimas de Dios, cómo tener un corazón así, de esa manera, dispuesto, quebrantado para orar. Y creo que en esta situación que estamos viviendo necesitamos unirnos como un solo cuerpo, como dice Efesios 6, como un solo guerrero, unirnos en una fe, en un solo espíritu, en el Señor, porque necesitamos que Dios obre de una manera especial en esta situación que estamos viviendo. ¿Cómo llorar las lágrimas de Dios? ¿Cómo fluir en esas lágrimas de Dios? ¿Cómo entender un poco más este libro? Cuando leemos el contexto, mirando bien la profecía del profeta Jeremías, podemos ver que Judá, Jerusalén, son tratados por la disciplina de Dios, por el juicio de Dios, porque ellos definitivamente habían causado la ira de Dios. Pero miremos un poco el capítulo 1 de Jeremías. Dice de la siguiente manera, Jeremías capítulo 1. ¿Cómo ha quedado sola la ciudad populosa, la grande, entre las naciones se ha vuelto como viuda, la señora de provincias ha sido hecha tributaria? En el versículo 5 podemos leer de la siguiente manera al final: porque Jehová la afligió por la multitud de sus rebeliones. ¿Por qué la afligió Jehová? Por la multitud de sus rebeliones. Debemos entender que para llorar las lágrimas de Dios, nosotros, para poder llorar las lágrimas de Dios, tenemos que tener plena convicción que el pecado mora en nosotros. El pecado mora en nosotros. En el versículo 8 también del capítulo 1 dice: el pecado cometió Jerusalén, por la cual ella ha sido removida. Todos los que la honraban la han menospreciado, porque vieron su vergüenza. El pecado destruye nuestra vida. El asunto es que el mayor pecado nuestro es no reconocer que somos pecadores. Somos orgullosos. El profeta David dice: líbrame de los pecados que me son ocultos. Que no reconocemos, no somos sinceros delante de Dios, ¿cierto? Y Dios es justo y Dios cumple sus palabras. En el versículo 18 dice: Jehová es justo. Dice allí: yo contra su palabra me rebelé. Le hemos fallado a Dios, hemos cometido rebelión. Está reconociendo Israel, y es una orientación para estos últimos tiempos, que tenemos un corazón, que tenemos que tener un corazón, una vida de oración, con un verdadero arrepentimiento, con un verdadero reconocer delante de Dios que somos frágiles, que fallamos, como dijo el apóstol Pablo: el pecado mora en mí. En el versículo 14 del capítulo 1 de Lamentaciones dice: el yugo de mis rebeliones ha sido atado por su mano. Él reconoce sus pecados, él está reconociendo que le ha fallado a Dios, están reconociendo que pecaron delante de... ¿Qué pecados cometieron este pueblo de Judá, de Jerusalén? ¿Qué pecado cometió? Una serie de pecados tremendos. En el profeta Jeremías, en el capítulo 2, en el capítulo 3, en el capítulo 5, en el capítulo 6, y en varios capítulos de la Biblia, habla sobre los diferentes pecados que había cometido Judá, Jerusalén. Entre ellos estaba la idolatría.
La idolatría, tenían yeso en su casa, tenían figuras de yeso de dioses falsos, ellos invocaban allí a sus dioses falsos, a Dios les desagradó ese asunto de la idolatría y algunos dicen de que este fue el principal pecado que los llevó cautivo a Babilonia, porque Babilonia es el que los toma cautivos, Babilonia es el que los vence en el 586, que fue escrito también este libro de Lamentaciones. Por el robo, por sus asesinatos, por su extorsión, por sus adulterios. Parecían, dice allí también el texto sagrado, en Jeremías habla de que parecían animales sin cordura, sin freno, en el asunto de la inmoralidad. No amaban la palabra de Dios. En el capítulo 6, versículo 6 habla de eso, que no amaban la palabra de Dios. En el versículo 19 también, no amaban la palabra de Dios. Había avaricia en su corazón, había liviandad, había engaño. Tremendo la situación que tenía estas personas humanas también de esa época. Eran muy rebeldes ante el llamamiento del Señor, al arrepentimiento, tenían una dureza de corazón muy tremenda en sus corazones. Tenían su corazón cerrado a las cosas de Dios. Cuando leemos Lamentaciones tenemos que introducir leyendo el primer capítulo de Lamentaciones con el último capítulo de Jeremías, el 52. Y allí muestra cuál era la situación de Israel desagradable. Cada vez iba decayendo hasta que vino Nabucodonosor en el 586 y los toma cautivos. Y fue tal el pecado que ellos cometieron que a Dios le desagradó lo que ellos hicieron, lo que ellos cometieron. Muy bien, entonces Dios, hay una profecía que habló Jeremías a Israel y decía en el capítulo 18 y el capítulo 19 de Jeremías: necesito que vayas a la casa del alfarero. Y cuando entres a la casa del alfarero, observas cómo el alfarero trabaja la arcilla, cómo trabaja la vasija. Y dice que el profeta Jeremías fue y aprendió. En el capítulo 19 dice: toma una vasija de barro en tus manos y quiebra delante de ellos, porque así los quebraré. En otras palabras, en el capítulo 1 de Lamentaciones vemos cómo Dios está quebrando la vasija de barro, porque necesita volver a ser un nuevo Israel. Este Israel estaba lejos de Dios, estaba lleno de pecado, de engaño, su corazón, no agradaban a Dios, no amaban a Dios. En el capítulo 2 también podemos ver otro principio que nos va a servir demasiado para comprender nuestra vida de oración. En el capítulo 2 dice: debemos llorar, el principio es, el punto principal es: debemos llorar las lágrimas de Dios porque entendemos el tiempo que estamos viviendo. Entendemos el tiempo que estamos viviendo. En el capítulo 2, los que lo conocen, que es una poesía hebrea, compuesta con las palabras del alfabeto hebreo, del alefato, que contiene 22 consonantes, por eso hay 22 versículos, tanto el primer capítulo como el segundo, y el cuarto y el quinto, si no estoy mal, el tercero, el que tiene 3 veces, 66 versículos. Pero en el capítulo 2 podemos ver el poema, allí podemos ver en el poema cómo se describe la ira de Dios. Ellos entienden de que están pasando un tiempo muy difícil. Y una cosa es predicar o profetizar, como Jeremías lo hizo por muchos años. Aproximadamente por 40 años profetizó en Judá, en Jerusalén. Pero al profetizar, listo, profetizó. Pero ya cuando ve el cumplimiento, que viene Nabucodonosor y hace todo lo que él tiene que hacer, guiado por Dios o controlado por Dios, digámoslo así, o permitido por Dios, e Israel es acabada, es asolada totalmente, es otra cosa. Algunos dicen de que donde escribió el profeta Jeremías esta profecía o este libro, Lamentaciones, es en la famosa gruta de Jeremías, que queda en el mismo lugar donde Cristo fue crucificado, en el Gólgota. Allí hay una figura como de un rostro, y en esa cueva, en una de esas cuevas, fue donde Jeremías pudo ver la situación que estaba viviendo su pueblo allí, porque Jeremías fue protegido por Dios y él pudo quedarse allí y luego se trasladó a Egipto, donde parece ser que muere ya después en su vejez. Amados, la ira de Dios, la gente no entiende de que Dios al que ama disciplina. La iglesia debe entender, debe ser madura, debe de crecer, de que Dios nos disciplina, pues no nos va a dejar con los mismos asuntos en nuestros corazones. Tenemos que crecer y madurar, y por eso Dios trata con nuestro carácter, con nuestras vidas, y permite cosas dolorosas, enfermedades, tristezas, fracasos, decepciones,
para que nosotros no nos apeguemos a esas cosas y nos apeguemos más a Dios y crezcamos y nos parezcamos, porque la meta es parecernos a Cristo o vivir a Cristo. Y en el capítulo 2 vemos toda la ira de Dios. Allí se describe mucho la ira de Dios. Usted puede, por ejemplo, en el versículo 6 dice, quitó su tienda, dice. En el versículo 5 también dice, destruyó todos sus palacios. En el versículo 3 dice, cortó con el ardor de su ira. Usted lo puede observar desde el versículo 1, cómo oscureció el Señor en su furor a la hija de Sión. La derribó del cielo a la tierra. Tremendo, ¿no? Usted puede observar cómo el Señor conmueve todos los cimientos de Jerusalén. Todos los cimientos de Jerusalén. Cómo acaba con Jerusalén prácticamente. Y uno dice, Dios mío, cómo Dios permite todas estas cosas. La ira de Dios es muy diferente a la nuestra. La ira de Dios es como cuando una mamá que tiene a su hijo en drogas, y ella ama a su hijo, pero detesta, odia la droga que está acabando a su hijo. Así es la ira de Dios. La ira de Dios detesta esa situación que está destruyendo nuestro corazón. Y por eso Dios los zarandea, los mueve de tal manera para que ellos como que vuelvan en sí y reflexionen, hagan un autoanálisis y entiendan de que definitivamente le fallaron a Dios. Esto es producto de porque le fallaron a Dios. Ellos confiaron más en Egipto, confiaron más en Asiria, confiaron más en otros reyes que puedan ayudarlos en las guerras eventuales. Y se les olvidó de que hay que temer y temblar delante de Dios, que solo Dios es el que tenemos que rendirle cuenta. Y Dios permite muchas veces que toquemos fondo. En el versículo 10 dice que se sentaron en tierra, callaron los ancianos de la hija de Sión, echaron polvo sobre sus cabezas, se ciñeron de cilicio, las vírgenes de Jerusalén bajaron sus cabezas a tierra, sintieron el peso, la ira de Dios, quedaron postrados en la tierra, en el piso. A veces Dios permite que toquemos fondo para que despertemos, porque estamos muertos en nuestros pecados, estamos muertos, no vemos más de nuestras narices y pensamos de que estamos haciendo las cosas bien y no estamos haciendo las cosas bien, estamos mal. Hebreos 10:31 dice que debemos de tener cuidado, porque horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Tremendo, mi amado. Una vez le preguntaron al rey David, ¿qué quería el rey David? Si caer en las manos de Dios o en las manos de los hombres. Y el rey David respondió, prefiero caer en las manos de Dios. Porque Dios es justo, pero también es misericordioso. Mis amados, este pueblo desfalleció en lágrimas. El versículo 11 del capítulo 2 lo podemos ver. El versículo 17 dice cómo Jehová ya lo había determinado, estaba escrito en su palabra. Todo esto está escrito desde la profecía del profeta Moisés en el Deuteronomio 28. Si no oyes mi voz, si no obedeces mis mandamientos, te enviaré maldición, y entre esas maldiciones están las pestes, las enfermedades, la pérdida del hogar, la separación, los divorcios, los adulterios, sufrimiento con los hijos, sufrimiento entre cónyuges, sus enemigos se levantarán contra ustedes. Usted puede ver el Deuteronomio 28 y usted puede ver que muchas de esas maldiciones usted las puede, cuando lee el libro de Lamentaciones, las puede describir allí. Casi todas las maldiciones que aparecen allí en Deuteronomio 28 están aquí escritas en Lamentaciones. Todas vinieron sobre sus cabezas, sobre sus vidas, porque el pecado nos sigue hasta que nos atrapa. Y no hay maldición sin causa. Lo que causa la maldición es nuestro pecado, nuestra desobediencia delante del Señor. Mira lo que dice el versículo 14. Y Jeremías también lo profetizó en su libro de Jeremías, que está anterior a este libro de Lamentaciones. Dice, tus profetas vieron para ti vanidad y locura, y no descubrieron tu pecado para impedir tu cautiverio, sino que te predicaron vanas profecías y extravíos. Tremendo, mis amados, como este pueblo se empezó a apagar, se empezó a desfallecer por no escuchar la palabra de Dios, por no leer la palabra de Dios, por no oír a Dios, por no tener comunión con Dios. Se empezó a alejar, por despreciar a los profetas, a los siervos de Dios. Tremendo como el Señor trató a este pueblo terriblemente, Dios mío. En el versículo 19 dice, levántate, da voces en la noche, al comenzar la vigilia, derrama como agua tu corazón ante la presencia del Señor, alza tus manos a Él, implorando por la vida de tus pequeñitos. Mis amados, los niños son los que sufren, los ancianos son los que sufren, la humanidad entera sufre, pero es necesario eso para que nos evaluemos, cómo Dios ha permitido toda esa circunstancia para frenar en nuestro diario vivir, para que, oye,
presta atención, hay un Dios que está en los cielos. Oiga, por favor, ya no más, no lleve esa vida más como la viene llevando. Reflexione, es hora de cambiar, es hora de vivir de otra manera, es hora de que dedique más tiempo para mí, para tu familia. Tremendo eso, como el Señor usa diferentes medios. A Israel usó al pueblo de Babilonia, a Judá, vino a Babilonia en 586, lo lleva cautivo, quema, incendia el templo, lo que ellos adoraban, lo que era imposible de entender, destruyeron el templo de Jerusalén. Hasta el día de hoy solamente está el muro de los lamentos, no más. Impresionante todo lo que pasó. Dios permitió una catástrofe terrible que ellos tuvieron que vivir. El profeta Jeremías es testigo de esto. El profeta Jeremías fue un hombre que sufrió demasiado y les predicó muchas veces. ¿Sabe cuántas veces aparece la palabra conviértase a Dios en el libro, en la profecía del profeta Jeremías? Más de 40 veces. Más de 40 veces el profeta Jeremías le dijo, convertíos al Señor, convertíos al Señor, convertíos al Señor. Y ellos no se convertían al Señor, eran duros de corazón, amaban el pecado, estaban contentos con sus placeres, con sus inmundicias. Impresionante cómo llegaron a tal punto de desobedecer al Señor, de no amar a Dios, de no oír la voz de Dios, de no importarle. En Jeremías 3:14 dice, convertíos, hijos rebeldes. Y no se convirtieron, no querían convertirse. En el versículo 22 también de Jeremías 3 también dice, conviértase en hijos rebeldes y sanaré vuestras rebeliones. Y no querían convertirse. En el capítulo 17 de Jeremías, versículo 1 dice, el pecado de Judá escrito está con cincel de hierro y con punta de diamante, está esculpido en su corazón. ¿Dónde estaba el pecado de Israel? Dentro de ellos. El pecado mora en mí, por eso empecé diciendo, y eso trae un juicio, eso trae disciplina. Hebreos habla de eso, de la disciplina de Dios, de que Dios al que ama corrige, disciplina, porque Él necesita que mejoremos, Él necesita que cambiemos, que redireccionemos nuestra vida. Tal vez Dios está permitiendo todo esto para que direccionemos nuestras vidas. Debemos de entender el tiempo que estamos viviendo. Es un tiempo crítico lo que estamos viviendo. Aquí quiero ser claro para todos los que tienen un llamado, sienten un llamado a ayunar, a orar, a clamar a Dios. Mis amados, no hay otra manera, necesitamos humillarnos delante de Dios. En estos días le decía a mi esposa, necesito oír a Dios. Necesito que Dios hable en mi vida. Sí, Dios habla a través de su palabra y yo fielmente estoy predicando sobre eso. Pero también entiendo que el Espíritu Santo habla a nuestro corazón, a nuestro espíritu. Y para eso tenemos que apartarnos a orar, a ayunar. ¿Sí? Y por eso Dios nos apartó. Ahorita hay tiempo para todo. Yo a veces llamo a la gente y les pregunto cómo están y yo veo que están un poco aburridos, están como desanimados, están como tristes, no saben qué hacer. Pues métase a orar, métase a ayunar, métase a buscar a Dios, métase a oír a Dios, a escuchar su palabra y ahora dígale, Señor, habla mi vida, enséñame, ¿qué me quieres enseñar a mí? Y no, nómbrese Luis Daniel Celis, ¿qué quiere? ¿Qué Dios qué te está enseñando a ti? Amén. Escuchemos a Dios en este tiempo tan difícil que está viviendo esta nación y todas las naciones de la tierra. Mundialmente lo que estamos viviendo. Creo que Dios quiere hablarnos a nosotros. Dios hablará con aquellos que quieren escuchar su voz. Amén. Humillémonos delante del Señor, busquemos el rostro del Señor, hagamos oraciones diferentes, no hagamos oraciones comunes y corrientes como todas las hacen, hagamos oraciones dadas por el Espíritu Santo, hagamos oraciones de verdad que estremezcan el trono de Dios, hagamos oraciones de que cambien el destino de Colombia, de Bogotá, de Garcés Nava, de su vida, de su matrimonio, hagamos oraciones donde veamos la misma intervención de Dios. Necesitamos humillarnos delante de Dios. Y esto no lo hace uno solo. Todo el cuerpo de Cristo a nivel mundial, a nivel de todo este globo terráqueo, todas las naciones de la tierra, estamos orando y Dios está levantando intercesores en todas estas naciones de la tierra para que oremos, para que nos humillemos delante de Él. Amada iglesia, estamos en los últimos tiempos y tenemos que orar con una oración de los últimos tiempos, como si Cristo viniera mañana. Oremos a Dios con fe, con amor, que Dios tenga misericordia de los nuestros también. En el capítulo 3 vemos un capítulo dedicado, y los que estudian dicen que es el mismo profeta Jeremías.
el que está allí clamando a Dios. Es el mismo profeta Jeremías. Desde el versículo 1 dice: yo soy un hombre que ha visto aflicción bajo el látigo de su enojo. Él fue un hombre que sufrió demasiado. Fue un hombre que sufrió demasiado. Su cuerpo fue castigado por predicar el evangelio del Señor. Pero aquí en este capítulo vemos algo interesante. Para llorar las lágrimas de Dios debemos comprender o entender debemos de entender y comprender su misericordia y su fidelidad. Debemos de entender su misericordia y su fidelidad. Usted y yo sabemos mucho sobre eso. Cuán pecadores fuimos y cuánto Dios nos perdonó. Y dice en el Evangelio de Lucas que el que mucho peca, mucho ama, porque mucho se le ha perdonado. Mucho ama porque mucho se le ha perdonado. Amada iglesia, allí está Jeremías, y mire lo que dice allí, el versículo 20 dice: lo tendré aún en memoria, porque mi alma está abatida dentro de mí. Versículo 21 dice, el capítulo 3 de Lamentaciones dice: esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré. Versículo 22, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Amén. Nuevas son cada mañana y grande es tu fidelidad. Versículo 25 dice: bueno es Jehová para los que en él esperan, al alma que le busca. Mis amados, Dios es bueno al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud, que se siente solo y calle, porque fue Dios quien se lo impuso. Ponga su boca en el polvo, por si aún hay esperanza. Tremendo lo que Dios habla allí. Versículo 31 dice: porque el Señor no desecha para siempre, antes se aflige, también se compadece según la multitud de sus misericordias, porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Dios tiene un propósito con toda esta situación que estamos viviendo, y eso lo entendió el profeta Jeremías, y él comprende y acude a la misericordia de Dios. ¿A quién iremos si solo el Señor tiene palabra de consejo y de vida eterna para cada uno de nosotros? Las respuestas están en Dios. Solo Dios puede ayudarnos en esa situación tan difícil que estamos viviendo. Yo les pido que oremos con fe, con amor. Le pidamos al Señor que antes de que termine el mes de mayo, Dios intervenga y las iglesias nos puedan volver a reunir. Que el Señor, por encima de quien sea el alcalde, el presidente de esta nación, que sea el Señor abriendo las puertas otra vez de su iglesia para volvernos a congregar juntos otra vez, a orar juntos, a invocar el nombre del Señor. Oremos, y tenemos que unirnos con fe, con lágrimas en nuestros ojos, con un corazón quebrantado delante de Dios. Por eso se llamaba así el profeta Jeremías, porque él lloraba las lágrimas de Dios. Él lloraba sin consuelo, él lloraba con todo su ser. ¿Sabe cuántas veces Dios le dijo a Jeremías: no ore por Jerusalén? Yo encontré 2 veces. Dios le dice a Jeremías: no ore más por este pueblo, porque este pueblo es duro, es rebelde, no te escucha, no ama mi presencia, no ama mi palabra. Sin embargo, este hombre seguía orando y seguía intercediendo. En el capítulo 7, versículo 16 dice: tú pues no ores más por este pueblo. Lo que Dios le dice a Jeremías: no ores más por este pueblo. Ahora en el capítulo, ¿dónde está el otro capítulo? 12, 14 también. 12, 14. 11, perdón, 14 dice: tú pues no ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor ni oración. Le está diciendo Dios a Jeremías: no quiero que ore más por este pueblo. ¿Será que este pueblo haya fastidiado a Dios? Seamos sinceros, ¿será que nosotros llevamos una vida tal? Sea sincero, por favor, usted que me está escuchando, usted que no es cristiano, no es creyente, y lleva una vida lejos de Dios, reconozca. Haga un alto en el camino y reconozca que usted ha pecado delante de Dios y que hemos provocado la ira de Dios con nuestros pecados. ¿Usted cree que Dios le agrada esas borracheras que usted ha tenido en su vida, esas adulterios, esas inmoralidades, esas palabras sucias, esa blasfemia, esa murmuración? Por favor, Dios demanda santidad, pureza en nuestros corazones. Para ello necesitamos entregarnos al Señor y que nazcamos de nuevo por el poder del Espíritu Santo, como Jesús le enseñó a Nicodemo en el capítulo 3 de Juan. En el Jeremías 15 dice: me dijo Jehová, si Moisés y Samuel se pusieran delante de mí,
no estaría en mi voluntad con este pueblo. Samuel es uno de los reconocidos hombres de oración del Antiguo Testamento, y también el profeta Moisés también oró por su pueblo un día y dijo: ráeme a mí el libro de la vida, si quiere bórrame, no me des salvación a mí, pero salva a Israel, un hombre de oración. Y Dios dice: aunque ellos se levanten a orar, no escucharé. Ya estaba determinado Dios, ya tenía que tratar este pueblo, estaba muy torcido este pueblo, necesitaba corrección, y creo que las naciones de la tierra necesitan corrección. Muchos países de este planeta Tierra aprobaron el aborto, han aprobado la drogadicción, han aprobado tantas cosas como el Día del Orgullo Gay. Terrible, mis amados. Que Dios nos ayude, que Dios tenga misericordia, que nos humillemos delante de Él. Por eso en el versículo 8 del capítulo 3 de Lamentaciones dice: aun cuando clamé y di voces, cerró los oídos a mi oración. Jeremías oraba a gritos enteros. Jeremías clamaba a Dios con todo su corazón. Pero Dios no detuvo su mano. No detuvo su mano y empezó a reprender a este pueblo. Jeremías sufrió en la cárcel, él oraba en la cárcel, lo llevaron por predicar el evangelio, en la misma cárcel lo llevaron por predicar el evangelio. Ahí en el versículo 55 dice: invoqué tu nombre, oh Jehová, desde la cárcel profunda. Jeremías, en el libro de Jeremías, en el capítulo 37, habla de que lo pusieron en la cárcel allí también. Y en el capítulo 38 y en el capítulo 39. Es más, cuando llegan a Nabucodonosor, lo saca de la misma cárcel al profeta Jeremías, porque estaba en el patio de la cárcel, estaba allí el profeta Jeremías cuando llegaron a conquistar a Jerusalén, a Judá, en el 586 Nabucodonosor. Lo sacaron de la cárcel. Hay una historia tan tremenda aquí que habla de que cuando lo sacaron de la cárcel estaba tan hundido en el barro, en el hueco donde lo colocaron, que tuvieron que lanzar sogas desde arriba, aproximadamente unos 6-7 metros. No tengo la medida exacta. En Jeremías 38, mire lo que dice en el versículo 13, dice: de este modo sacaron a Jeremías con sogas y lo subieron de la cisterna, y quedó Jeremías en el patio de la cárcel. Lo sacaron con sogas, lo levantaron de sus brazos hacia arriba, desnutrido, allí aguantando hambre, allí el profeta, el hombre de Dios, igualito a los hombres de Dios de hoy, ¿no? Igualito a los hombres de Dios de hoy, como sufren los siervos de Dios de hoy. Amados, mis queridos, que Dios tenga misericordia de nosotros, mis amados. Este hombre fue un hombre de Dios, un hombre tremendo, un hombre de oración. Por eso le llaman el hombre que lloró las lágrimas de Dios. El hombre que vio llorar a Dios, porque sabía de que Dios está castigando, como cuando tú reprendes a tu hijo. Y tú lloras también porque le pegaste el duro, pero sabes que es lo mejor para tu hijo. Uno llora también como padre. Nuestro papá Dios le duele, pero es necesario, porque el pecado nos domina, el pecado nos esclaviza, el pecado nos daña, el pecado es mortal, nos separa eternamente de Dios. Y por eso Dios permite esta circunstancia, para esas disciplinas, estos momentos así, para limpiar nuestros corazones. Y Dios está limpiando la iglesia para que crezca, para que madure, porque Cristo viene por una iglesia santa, sin mancha y sin arruga. Y hay personas de que aún este COVID los cogió con sus amantes, en sus adulterios, en sus borracheras. Tremendo, la dureza del corazón. Hay gente que quiere salir de esta prueba, de este COVID, quiere salir a tomar, a rumbear, a hacer locura. Es más, hemos visto por la televisión noticias de gente encerrada, bailando en medio de la cuarentena, en medio del aislamiento social. La dureza del corazón, la ceguera de los ojos, la carnalidad nuestra es grande. Que Dios nos ayude, que Dios tenga misericordia de nosotros, mis amados. Que Dios tenga misericordia. En el capítulo 4 de Lamentaciones vemos lo siguiente, y yo voy a terminar dentro de poco. Dice así: ¿cómo se han ennegrecido? El versículo 1 del capítulo 4. El oro, como el buen oro, ha perdido su brillo. Las piedras del santuario están esparcidas en las encrucijadas de todas las calles. Los hijos de Sión, preciados y estimados más que el oro puro. Mire cómo Dios los trata a ellos, mire cómo Dios los ve. Ellos son la niña de los ojos del Señor, es el pueblo escogido por Dios, pero le fallaron. Y Deuteronomio 28 dice: si no escuchan mi voz, si no obedecen mi mandamiento, los entregaré a un pueblo extraño, y ustedes seguirán siendo esclavos de ellos y perseverarán esclavos de ellos. Lo más triste de esta historia es que después de esta prueba tan tremenda,
Dios escucha la oración, como profetizó el profeta Jeremías. 70 años después aproximadamente regresan aquí a Jerusalén, y cuando regresan a Jerusalén se vuelve a levantar una nación poderosa, rica, potente. Llega nuestro Señor Jesucristo y cometen el peor pecado de la humanidad: crucifican al Hijo de Dios. Impresionante, ¿no? El que no conoce su historia la repite, como dicen por ahí. Y desde ahí vino Tito en el año 70 aproximadamente, el emperador romano. ¿Y qué hizo Tito, el emperador? Incendió otra vez el otro templo que habían levantado de Herodes. ¿Y qué pasó? Hasta ahorita regresó a Israel en 1948. Este año están celebrando 70 años de independencia israelita, de haber llegado a su tierra prometida. Amados, mis queridos, nuestro corazón es duro, nuestro corazón ama el pecado. Por eso tenemos que humillarnos delante de Dios como iglesia, que Dios perdone esta humanidad. No todos van a ser salvos, tengo que ser claro con eso, pero oremos para que el Señor tenga misericordia y que el cielo se pueda llenar de personas, y que Dios tenga misericordia y perdone esta humanidad, aunque hay algunos que no quieren obedecer al Señor. Mis amados, así como Dios le dijo a Jerusalén, así se levante Samuel y Moisés a orar, no voy a escuchar esas oraciones. Mis queridos, allí en el capítulo 4 de Lamentaciones vemos los rostros de los que sufren, vemos el rostro de los niños, vemos el rostro de la mamá desesperada, vemos el rostro de la gente que tiene hambre, vemos el rostro de la gente que está sufriendo. Dice el versículo 10 del capítulo 4, las manos de mujeres piadosas cosieron a sus mismos hijos. En este tiempo de asedio, es que Nabucodonosor llega y asedia, rodea a Jerusalén por 2 años. Y en esos 2 años Israel cae en una hambre absoluta. Fueron 2 años de cuarentena, digamos así, de aislamiento, donde no podían comerciar, no podían comprar nada, y se murieron de hambre. Fue tal el hambre que las mujeres cocinaban en agua a sus mismos hijos para comer algo. Tremendo lo que está escribiendo. Estos rostros, estas escenas quedaron en el corazón del profeta Jeremías, a tal punto que él la recuerda aquí en este libro de Lamentaciones. Y eso estaba escrito en Deuteronomio 28, 57. Dice allí: cuando me desobedezcan a mí, los haré pasar por hambre y van a matar a sus mismos hijos para comer un pedazo de carne. Impresionante cómo describe allí. Es una maldición este asunto que ellos están viviendo, porque fueron duros de corazón, fueron rebeldes delante del Señor. Versículo 13 dice: es por causa de los pecados de sus profetas y las maldades de sus sacerdotes, quienes derramaron en medio de ella la sangre de los justos. ¿Cuántos profetas? Y aquí están las lágrimas de Dios. ¿Qué quiero decir con eso? En el Evangelio de Mateo habla, en el capítulo 22 habla, versículo 37, habla lo siguiente: Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a los profetas. ¿Sí recuerdan ese pasaje que citó el Señor? ¿Sí recuerdan? Jeremías profetizó en el capítulo 15, tal era la dureza del corazón, el comportamiento dañino que tenía el pueblo, los habitantes en Jerusalén, la tribu de Judá, que así se levantara Moisés, Samuel a orar, a interceder por este pueblo. Dios no lo iba a escuchar. Dios estaba llorando, Dios estaba triste con este pueblo. Este pueblo se había alejado de los propósitos de Dios, como nosotros, seamos sinceros, como nosotros hemos hecho. En el capítulo 4, Lamentaciones, vemos el otro propósito para llorar las lágrimas de Dios, el otro principio para llorar las lágrimas de Dios. Debemos de llorar con los que lloran. Allí en el capítulo 4 vemos los rostros del pueblo de Jerusalén, de la tribu de Judá, que están quebrantados, los levitas, los sacerdotes, los profetas, los niños. Vemos algo impresionante lo que está pasando allí. Vemos lo que dijo Deuteronomio 28, 57, que si se apartaban de Dios, de oír la voz de Dios, de obedecer los mandamientos de Dios, en el libro de Deuteronomio dice lo que están haciendo ellos. Mire Lamentaciones 4 también, versículo 10, dice que las mujeres cosieron a sus hijos para comer algo, tenían hambre. Babilonia, Nabucodonosor logró sitiar por 2 años a Jerusalén. Ninguno entraba, ninguno salía, y por eso fue la catástrofe que hubo en Jerusalén: hambre, el desespero, la angustia. Y vino Babilonia y los destruyó, quemó el templo, tumbó los muros, quemó el templo, acabó con todo, se llevó a su rey Sedequías. Dice que mató a sus hijos delante y le sacó los ojos al rey Sedequías, que era el rey de esa época, de esos días. Impresionante, mis amados. Pero en el versículo 3 hay una joya, hay algo que conmueve mi corazón. Al final del versículo 13 dice:
Ellos derramaron la sangre de los justos, como oró en Mateo 22, por eso las lágrimas de Dios. Jesús se identificó, interesante, en el Mateo 22 dice, versículo 37 dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que son enviados. Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste. He aquí, vuestra casa es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no veréis hasta que digáis, bendito el que viene en nombre del Señor. Y el Evangelio de Lucas 3 también habla de eso, versículos 34 y 35. No entendieron la visitación de Dios, mis amados. Este pueblo fue rebelde, asesinaba a los predicadores, asesinaba a los profetas. Interesante, en el capítulo 1 de Lamentaciones dice 2 veces la palabra Jerusalén, como Jesús la cita aquí en Mateo 22, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas. En el libro de Crónicas, al final, en el libro de Crónicas muestra esta situación. El segundo libro de Crónicas muestra, es interesante observar cómo este pueblo despreció a los profetas de Dios, los despreció, los humilló, los avergonzó, los asesinó, muchos de ellos. El profeta Jeremías lo metió varias veces en la cárcel. Mira lo que dice allí, segundo libro de Crónicas, capítulo 36, dice, mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios, menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profecías, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio para ellos. Mis amados, allí está el segundo libro de Crónicas 36, versículo 16. Mis amados, el despreciar la palabra de Dios, el avergonzar a los siervos de Dios. Tenemos que orar que las iglesias se sigan abiertas, que se vuelvan a abrir para que se siga predicando la palabra de Dios. Siga la profecía, es la palabra de Dios, no un don. Es la palabra de Dios la que profetizamos, la que predicamos. Esa es la que tú y yo necesitamos oír. Por eso, para llorar las lágrimas de Dios necesitamos, Dios mío, entender, llorar con los que lloran, llorar con los que están padeciendo. Y en el capítulo 5, termino con esto, aparece la oración de todo el pueblo. Toda la iglesia en el mundo entero debe unirse a orar. Las lágrimas de Dios debe unirse a orar. Y el versículo 19 dice, mas tú, Jehová, permanecerás para siempre, tu trono de generación en generación. Tenemos que ir al trono de Dios, iglesia. Tenemos que rogar a Dios ante su trono. Por la fe podemos acercarnos confiadamente ante el trono de la gracia. Tenemos libre el camino. Cristo nos compró con su sangre. Cristo abrió brecha en los cielos. Cristo rompió el velo para que tuviéramos libertad, para que entráramos al lugar santísimo, mis amados. Tenemos esa oportunidad de acceder, de entrar y permanecer en el lugar santísimo, en la presencia de Dios. Y tenemos que ir allí a rogar, a tener misericordia de los que están sufriendo. Como Jeremías en el capítulo 13, nuevas son, cada mañana son sus misericordias, aleluya, y su fidelidad permanece para siempre. Dios es bueno, Dios es misericordioso, Dios también se quebrante en disciplinar, pero también Él es amplio en perdonar, en bendecir, en tener misericordia. Tenemos que ir al trono de la gracia de Dios. Versículo 21 dice, vuélvenos, oh Jehová, a ti, y nos volveremos, renueva nuestros días como al principio. Oremos al Señor, que se levante la iglesia vencedora, la iglesia gloriosa que vio el apóstol Pablo, la iglesia gloriosa, triunfante, victoriosa que vio el apóstol Juan en el Apocalipsis. Que se levante una iglesia renovada, rejuvenecida en estos tiempos, llena de Dios. Oremos para que antes de mayo Dios permita que se abran las puertas para predicar el evangelio otra vez. Humillémonos delante de la presencia del Señor, acudamos al trono de la gracia con libertad. Oremos en esta mañana en el nombre de Jesús. Padre de la gloria, tu nombre es digno de ser alabado, tu nombre es digno de ser exaltado, Señor. Permite que en estos tiempos escuchemos tu voz, que tu pueblo se encierre en el lugar secreto a orar y que tu pueblo escuche la voz de Dios, lo que tú quieres enseñarnos en este periodo de prueba mundial. Ten misericordia de la iglesia, ten misericordia de cada uno de nosotros, ten misericordia de mis hermanos, de nuestra familia, de nosotros. Gracias, Señor, porque estamos vivos, estamos bien, no nos ha faltado la comida, tenemos buena salud, estamos bien, tú nos has protegido. Ayúdanos, Señor, a cuidar la medida, pero a confiar en ti, que pronto saldremos de esta y saldremos con más fuerza, con otra mentalidad, con una palabra fresca en nuestra boca, con una palabra de Dios, de bendición, de consuelo. Ayúdanos a tener misericordia
de los que lloran. Ayúdanos, Señor, a llorar las lágrimas tuyas, Señor, a entender los tiempos, Señor, a comprender que somos pecadores, Señor, a entender los tiempos que estamos viviendo. Ayúdanos, Señor de la gloria, a confiar en tu misericordia, en tu fidelidad. Ayúdanos a llorar con los que lloran y ayúdanos, Señor, a entender que tú gobiernas en tu trono. Todo se está moviendo, pero tu trono está firme, inconmovible, inmutable. Aleluya, tú no cambias, tú cambias las edades, hasta los cielos son renovados, pero tú permaneces para siempre, eres el mismo ayer y hoy, por los siglos de los siglos. Tú eres el alfa y la omega. Gracias, Señor. Interviene a favor de tu pueblo en esta era y cámbialas conforme a tu propósito. Que venga un mover de Dios impresionante en esos últimos tiempos. Que venga un mover de Dios en este principio de dolores. Que venga un mover de salvación, de misericordia, para la gloria tuya, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, mis amados, por escuchar esta transmisión de la predicación de la palabra de Dios. Los amamos, los extrañamos. Tranquilos, pronto estaremos juntos escuchando la palabra del Señor en nuestra congregación, en nuestra local que hemos alquilado para predicar la palabra del Señor. Dios los bendiga, mis amados, los amamos. La paz de Dios para todos. La gracia del Señor.